Bueno, ya estamos en nuestro programa, en este bloque que sabemos que les gusta mucho, sobre todo ahora que ya estamos con la política totalmente exacerbada porque estamos ya a punto de elegir nuevo presidente. Estamos, por supuesto, que con nuestro querido Reinaldo Berríos. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Qué tal, Karim? Muy bien, tratando de seguir el pulso de la política, tal como tú señalabas. Ha sido un año intenso, pero no recuerdo un año tan intenso en términos políticos, y ni qué decir esta semana, ¿cierto? Después de la primera vuelta, todas las cosas que han pasado. Vamos a tratar de conversar algunas de las que han ocurrido, por supuesto, en esta semana, que han sido muchas. Muchas. Fíjate que déjame un poco entregarte mi visión de cómo he visto el tema político. He sentido que más allá de seguir viendo a los candidatos como van dando sus propuestas y todo, he sentido mucha voltereta, no sé si está tan bien decirlo, de cast. He sentido que también se han alineado cosas de parte de Boric, pero de cast lo he sentido medio, no sé, que se ha perdido un poco la esencia de lo que del primer cast que conocí. Y eso me parece a mí que tiende a confundir a la ciudadanía, a la comunidad. Lo he visto así, lo he sentido así, y cada vez que leo más al respecto y lo veo en televisión y lo escucho en radio, me sorprendo para mal más. Fíjate, así es como lo voy sintiendo. Sí, yo creo que, mira, yo partiría para ver esto con un macro, digamos, ¿cierto? Con una visión un poco más como de lejos, como más, con un poco más amplia. Yo diría que, lo primero que yo diría, Karim, que si nosotros hubiésemos hecho este programa, hubiésemos hablado el año pasado a estas alturas, ¿cierto? Faltando poco para Navidad, sobre quiénes iban a ser los candidatos y el futuro presidente de Chile, ninguno de los dos habríamos dicho José Antonio Caz o no, ninguno, ¿verdad? Entonces claro, ahí ya hay un punto importante, ¿cierto? Han pasado muchas cosas, ¿cierto? En el año, los candidatos que se veían y que aparecían como posibles presidentes de la República se quedaron en el camino por distintas razones, ¿cierto? En la primaria ya ni qué decir. Aparece un Sichel que el año pasado a esta altura, no sé, creo que era el presidente del Banco del Estado o estaba en la claro. Cosa, no sé. Sí, del nada Estado. Que ver, digamos, nada que ver, digamos, dentro de los candidatos de la derecha. O sea, se hablaba de Joaquín Lavín, ¿cierto? Se hablaba de Evelyn Matei, se hablaba de Mario Desbordes, por ejemplo, y ellos, pasaron a, entre comillas, a mejor vida, digamos, ¿cierto? Políticamente, presidencialmente. Claro, presidencialmente. Y en la ex concertación, en ese mundo, ¿cierto? Irrumpió de repente Pablo Narváez, que era una persona que se había ido para la casa, digamos, después del gobierno de Bachelet, ¿cierto? Una psicóloga que, no sé, debe tener una consulta por ahí en alguna parte, y aparece de repente, ¿cierto?, este personaje, Yanna Proboste, digamos. Yanna Proboste a principios de año, ¿cierto?, estaba dedicada al tema del IFE, hizo toda, ¿cierto?, una jugarreta ahí con el presidente, logró, ¿cierto?, imponer de alguna manera este IFE universal. Y bueno, dijo, aquí está la mía, ¿cierto? Y con este arrastre que tengo, ¿cierto? Voy a poder llegar a la candidatura presidencial con una buena expectativa. Estaba por otro lado Pamela Giles, digamos, cuántas veces también una encuesta donde aparecía Pamela Giles, ¿cierto?, liderando las encuestas, bueno, porque ella había sido también promotora del primer retiro y bueno, y del segundo, tercer retiro de la AFP. Una cuestión también, hay que decirlo, Karim, impensada para todo el mundo, ¿cierto? Las AFP eran intocables, no había ninguna posibilidad, ¿cierto?, de retirar los fondos. En diciembre del año pasado jamás se nos habría pasado por la mente, digamos, que se iba a poder retirar, imagínate, hasta ya 13 retiros, que es lo que se puede hacer este año. Entonces, un panorama político muy ¿cierto?, con mucho movimiento, tormentoso, borrascoso, diría yo. Y esta, ¿cierto? Y si los traemos a la semana que acaba de pasar, bueno, con una serie, ¿cierto?, de estas volteretas que tú señalas, que definitivamente, en el fondo son tanto Gabriel Boric, ¿cierto?, como José Antonio Caz, cambiaron absolutamente el programa. O sea, yo le diría a la gente que nos está mirando en este minuto, si
tienen dudas respecto de qué va a hacer o por quién votar, digamos, en función de su programa, por favor vayan y revísenlo, porque el programa de esta semana, el programa de hoy, por ejemplo, ¿cierto? En el debate que se realizó de Archie hoy en la mañana, ya aparecen muchas cosas muy distintas, algunas radicalmente distintas de las que estaban en el programa ¿cierto? de la primera vuelta presidencial. Entonces, eso que tú señalas, Karim, yo creo que es la sensación de mucha gente, o sea, una sensación de incertidumbre porque no sabes bien si vas a votar por Kast, qué es lo que realmente va a hacer Kast, y si vas a votar por Boris, también ahí, ¿cierto? Hay varias cosas que demasiadas dudas, Reinaldo. Sí, demasiadas dudas, demasiadas cosas que han cambiado, que ahí yo creo que tienes que aplicar de alguna manera el criterio de... Bueno, primero, lo que he escuchado varias veces que me parece muy acertado, de quién eres tú y qué quieres para tu vida y cómo ves el mundo y cómo te lo imaginas y cómo quieres que sea, ¿verdad? Tu país, tu gente, tu barrio. Pero por otro lado también ver qué candidato te parece más sincero. ¿Qué candidato te parece más real, leal? ¿Me entiendes? Yo creo que Boric puede decir lo que quiera y Kast puede decir lo que quiera, pero te tienen que inspirar algo, me imagino, alguno de los dos. Puede decir, mira, sí está diciendo algo que a mí me gusta, pero hasta la semana pasada no lo decía. Esto es un poco de populismo, o decir, no, a mí este otro me parece súper sincero, qué sé yo. Sí. Bueno, mira, se le criticó mucho, ¿cierto?, a Gabriel Boric ya durante varias semanas, que él empezó, ¿cierto?, a señalar que estaba disponible, ¿cierto?, para incorporar nuevas visiones. De hecho, incorporó, ¿cierto?, economistas, por ejemplo, de la ex Concertación, en un consejo asesor económico que tiene, ¿cierto?, para ir de alguna manera afiatando un programa que es muy ambicioso en términos, ¿cierto?, de los beneficios sociales que pretende tener en su gobierno y que por lo tanto va a requerir una cantidad importante de recursos. Entonces, bueno, él pretendía originalmente en el primer programa, digamos, ¿cierto?, recolectar 8 puntos del PIB. Recordemos que el PIB de Chile es aproximadamente 300.000 millones de dólares, o sea, cuando tú hablas de 8 puntos del PIB, estamos hablando de 24.000 millones de dólares al año. ¿Ah? Eso es como un retiro completo, digamos, un retiro de los fondos del 10%. Es mucho dinero, y bueno, ahora, ¿cierto?, ya el programa de él le pegó una chique, y ya no pretende los 8 puntos, sino que pretende 5 puntos del PIB, que es como más razonable, ¿cierto?, porque se habla fundamentalmente, ¿cierto?, de atacar la elusión, la evasión, que ahí hay toda una cosa media que no está tan clara respecto de dónde atacar, digamos. Hay algunas cosas que sí ya son claras y él las ha manifestado derechamente, por ejemplo, lo que es la renta presunta, ¿cierto?, que utilizan mucho las personas que manejan empresas de transporte. Cuando tú tienes un camión, cuando tú tienes un taxi, un par de taxis, tienes un sistema de impuestos internos, ¿cierto?, donde se presume que tú vas a tener unos ingresos X durante el año y en función de eso tú pagas un impuesto, ¿ya? Porque no hay cómo corroborar, ¿cierto?, cuando tú te subes a un taxi. Bueno, ahora creo que hay, digamos, un sistema donde te entregan boleta, pero no todos te entregan boleta, digamos, uno se sube a un colectivo, ¿cierto? Y ahí nadie sabe, ¿cierto?, qué pasa en el día del colectivo, en el mes del colectivero, digamos. A algunos les va muy bien, a otros no tanto. Bueno, pero ahí, por ejemplo, hay un punto importante, lo que es la renta presunta. Hay también impuestos, ¿cierto?, que el candidato insiste en incorporar, digamos, su programa lo dice claramente, ¿cierto?, generar nuevos impuestos, generar un royalty minero, por ejemplo, en fin, hay una serie de cosas para juntar la plata para poder hacer lo que él quiere hacer. Y por otro lado, ¿cierto?, está el candidato José Antonio Kast, que insistía hasta hace un mes atrás en bajar 10 puntos, no es que dijera vamos a bajar 2 puntos los impuestos, nos vamos a bajar del 27 al 17, ¿cierto?, el impuesto a las empresas. Entonces, era una cosa que no cuadraba por ningún lado. O sea, los economistas más, digamos, ¿cierto?, más cercanos a su candidatura le decían, no, esto no cuadra. Bueno, llegó al final, ¿cierto?, dijo, mira, en realidad no vamos a bajar 10 puntos, vamos a tratar, hoy día lo dijo nuevamente, de bajar 2 puntos, 2 puntos del impuesto. Pretendía bajar el IVA, ponte tú, ¿ya? Tampoco eso ya no corre, así la gente que pensaba que le iban a bajar el IVA, ya no, eso no va en el programa nuevo.
Entonces, bueno, ahí hay una crítica a Boric, porque Boric empezó hace bastante tiempo, digamos, a morigerar el programa, a cambiarlo, pero Kast lo hizo recién hace, una semana, con cosas tan diametralmente opuestas como decía que iba a, fusionar el Ministerio de la Mujer, y ahora dice claro, que va a ser prioridad la mujer, digamos, en su gobierno. Entonces eso realmente es otro candidato u otro programa. Mira, exactamente dice que si hay algo que nos interesa resguardar es el derecho de la mujer. Ya habló de que era una idea errada esta de funcionar el Ministerio de la Mujer. O sea, el programa que hizo, ¿cierto? Y que defendió con tanto ahínco en la primera vuelta, bueno, como lo dijo, no estaba escrito en piedra, digamos. Está escrito en papel con agua, con tinta china, digamos. Le pasó un poco de agua y no quedó nada. Oye, sí, claramente Kast también ha cambiado muchas veces el programa, pero Kast lo ha cambiado más diametralmente que Boric, lo encuentro, fíjate. Sí. Bueno, sí, él no reconoce eso en todo caso. Boris ha tenido la hidalguía, yo creo, de decir, miren, estábamos equivocados en esto, o no sé qué, o tuvimos que inventar en esto otro, queremos sumar. Boris siempre ha señalado algo que es muy lógico, Karin, ¿cierto? Para poder hacer cambio en el país y para poder llevar adelante, ¿cierto? Todo el ambicioso programa de beneficios sociales que él tiene, necesita, ¿cierto?, sumar sectores más amplios, porque para, por ejemplo, subir las pensiones a 250.000 pesos, una base, y que todo el mundo tenga esa pensión, vas a tener que necesariamente convencer a algunos parlamentarios que no son de tu sector para que voten a favor de un proyecto de ley como ese. Entonces, él ha tenido, ¿cierto?, que de alguna manera hacer, entre comillas, ¿cierto?, como razonable las propuestas que tiene, y que también entusiasmen a sectores que no son partidarios, digamos, ni del Frente Amplio ni del sector de la Prodignidad. Ahora, en todo caso, Reinaldo, ¿cómo acaba el presidente presentar, el gobierno debe presentar un proyecto para subir las pensiones a 187.000 pesos, ¿cierto? Sí, 185. Sí, 185.000, perdón. Que es sobre la línea de la pobreza, que son los 177.000 pesos. Eso es una bastante buena noticia para todos. Sin embargo, mucha gente me lo han dicho durante la mañana. ¿Qué le importa a Piñera cómo quede la gente si ya se va? ¿Qué hace presentando proyectos hasta el último minuto y proyectos de un alto impacto social y popular? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Esto es una ayudadita a quién? ¿Esto es un empujón a quién? ¿A él mismo? Sí, mira, yo creo que Piñera no hay caso, digamos, Piñera no se resiste a un rol secundario. O sea, él, ¿cierto? Desde el estallido social, todo el mundo dijo ya Piñera, digamos, va a pasar a ser un, entre comillas, segundón en la política nacional. No tiene ninguna capacidad de protagonizar, ¿cierto? No tiene ninguna capacidad de convocar, y tanto es así que, ¿cierto?, prácticamente las leyes más importantes, como por ejemplo el tema de los retiros que hablábamos recién, al final fueron, ¿cierto?, promovidos y de alguna manera fueron sacados adelante por el Parlamento. O sea, de hecho, él, ¿cierto?, intentó frenar en algún minuto, ¿cierto?, recurriendo al Tribunal Constitucional, le fue mal, ¿cierto?, por no decir otra cosa, le fue mal. Entonces, bueno, ahora viene a último minuto, ¿cierto? Ya yo creo que en los ministerios la gente está empezando ¿cierto?, a tomar la fotografía, a recoger las cosas, el florerito, no sé, los libros, y empezar a echarlo a las cajitas, porque en marzo, ¿cierto?, se van todos para la casa. Entonces, realmente uno no se explica mucho a quién puede beneficiar esto, porque la verdad, el proyecto de ley que él, ¿cierto?, esta semana anunció, se acerca mucho a la propuesta de Gabriel Boric, digamos, es prácticamente lo mismo. O sea, él habla de 185.000, Boric habla de 250.000, y en el caso del presidente Piñera, ¿cierto?, él pretende cubrir con esto el 90%, digamos, de la población más vulnerable. De la población, claro. Y en el caso de Gabriel Boric, el proyecto, ¿cierto?, es para toda la gente. O sea, ahí no hay ninguna persona que quede fuera de ese proyecto de ley. Pero es distinto a lo de Kast, que Kast no ha propuesto, digamos, subir las pensiones. Kast derechamente no ha dicho, mire, vamos a subir 1.000 pesos, nada. Oye, él solamente ha propuesto otra. Sí.
Sí, sigue. No, pero quiero hacer una aclaración. No es que si una persona gana 200.000, se le van a sumar 185 y va a quedar entre 85. No. No. Esto de alguna forma lo dijeron ¿cómo se llama tu mejor amiga? La presidenta de la Asociación de AFPs. Ah, ya, sí. Apellido Cox, la señora. Sí, María Eugenia Cox, algo así, ¿no? La que vive en Washington. Sí, la que vive en California, en California. Sí, ella dijo que esto ayudaba a mejorar un poco, a frenar el impacto que habían tenido la AFP, iba a frenar también el desahorro, ella usó esa palabra, refiriéndose, lo que pasa es que el proyecto te dice que si tú ganas 100.000 pesos, pero tú estás ganando esos 100.000 de pensión porque tú los juntaste, el gobierno te va a sumar los otros 85 que te faltan para que quedes en 185. No es que si tú ganas 100.000 te van a sumar 185.000, es para que nadie gane bajo 185.000 por superar la línea de la pobreza. Entonces, supuestamente, según Piñera, esto es para ayudar a todos, etcétera, etcétera, pero esto va a ayudar a que la gente se incentive a ahorrar nuevamente en la AFP. Claro, bueno, la idea, ¿cierto?, es mantener el sistema de AFP tal como está, y de alguna manera, ¿cierto?, José Antonio Caz sí lo ha aseverado, digamos, y cada vez que le preguntan dice, sí, vamos a seguir con la AFP tal como está, porque lo que nosotros queremos, y la propuesta de José Antonio Caz, un poco lo que te comentaba y ayuda a comentarte, es que él quiere subir 4 puntos de cotización. O sea, si efectivamente, ¿cierto?, en este minuto tú impones el 10% de tu sueldo, él quiere subirlo a 14%. Y con cargo del trabajador. O sea, tampoco es que diga, mira, no, esos 4 puntos más los va a poner el empleador o los va a poner el Estado, sino que si usted quiere tener mejores pensiones, bueno, ahorre más, y sabemos que eso significa, ¿cierto?, que te baja tu sueldo líquido, digamos, en definitiva, cuando a fin de mes, ¿cierto?, revisas la cartola, bueno, viene, en vez de venir un 10, va a venir un 14% de descuento para la AFP. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial, ¿cierto?, en ambos programas. Boric insiste en esto, y lo que también es importante aclarar, lo que recién lo aclaró hoy día Gabriel Boric, que también era un tema que estaba ahí un poco en la nebulosa, era de que las pensiones no eran heredables. Él hoy día lo dijo en el debate, ¿cierto? Dice que los fondos de pensiones sí van a ser heredables, sí, y que el miembro de su comando, Juan Ignacio Latorre, no estaba actualizado con los cambios de su programa. Entonces, si no está actualizado, imagínate, Juan Ignacio Latorre, qué pasa con el resto de la gente, digamos, que no lee el programa cada rato. Entonces, por eso te decía, a la gente de este minuto que nos está viendo, si quieren saber bien lo que va a hacer cualquiera de los dos que salga, tiene que leer, porque el programa se actualiza a cada rato. No día a día, pero cada día por medio. Sí, día por medio, más o menos, sí. Oye, eso es importante. Por otro lado, también Caz dejó así como instaurado también que no va a haber postergación en la edad de jubilación. También era ¿cierto? Uno de los puntos. Uno de los puntos de su programa, que la gente ya no se iba a jubilar a los 60 las mujeres o a los 65 los hombres, sino que iban a tener que aumentar la edad de jubilación. 5 años todo. Claro, entonces, no, ahora dice que no, que eso no corre, pero cuando le preguntaron por ahí en Televisión Nacional a mediados de semana, dijo que podría ser de 60 a 61 o de 61 a 62, así que ahí eso todavía no está así como clarito, no está. Así que ojo ahí. Nuevamente, tu mejor amiga Cox. También ella, ¿te acuerdas cuando dijo que Nicanor Parra iba a trabajar hasta los 103? Sí. Y después dijo, mire cómo trabaja Michelle Bachelet, diciendo que Bachelet estaba tan anciana y seguía trabajando. Claro. Como ella también decía que eso es por lógica. Si queremos vivir más, si vamos hacia una calidad de vida más potente, si vamos a alargarnos la existencia en 3, 4, 5, 10 años más, que también se van a tener que alargar las edades de jubilar. No estoy diciendo, para que el público lo entienda, no estoy diciendo que bien que se alargue la edad. No, pero sí es claro, o sea, si ya no vamos a vivir hasta los 80, en 10 años más vamos a empezar a vivir hasta los 105, tampoco te podías empezar a jubilar. Claro. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa, Karina, es que primero es tremendamente impopular, ¿cierto?
señalar que tú no, imagínate, tú te faltan, no sé, 10 años para jubilarte, y de repente tú dices, ya de aquí a 10 años más voy a terminar, por fin voy a jubilarme y voy a hacer, no sé, ¿cierto? Me voy a ir al campo, qué sé yo, cada uno tiene, digamos, pensado lo que va a hacer en la jubilación, Claro. que de repente te digan, no va a ser en 10 años más, va a ser en 20 años más, pucha, a nadie le va a gustar, digamos, que alguien venga con ese cuento, ¿cierto? Pero tal como tú señalas, efectivamente, ¿cierto? La expectativa de vida en nuestro país, afortunadamente, ha ido creciendo con los años. La gente Claro. en los años 60, no sé, vivía hasta los 50 años, hasta los 60 años. Claro. La mayoría se moría a los 60, digamos, ya. Después fue un poco más, qué sé yo, pero ahora también hay un tema ahí, ¿cierto? De cuando tú prolongas tu vida laboral, lo que haces es de alguna manera poner un freno a la entrada de las nuevas generaciones al mercado laboral. Entonces eso es un tremendo punto. O sea, un joven de 25 años, ¿cierto? Que acaba de terminar la universidad, por ejemplo, quiere entrar a un cargo, pero no, porque el caballero que tiene 75 sigue trabajando. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro. ¿cómo haces tú el traspaso, digamos, de una generación a otra? Y obviamente los jóvenes tienen mucha más energía, más fuerza, digamos, para enfrentar un trabajo. Oye, tú que te gusta saber todo este tipo de datos curiosos, ¿cuántos años tiene Piñera? ¿Y cuándo le toca jubilarse al caballero? Piñera tiene más de 70, ya debería estar jubilado ya. Tiene 71, creo. La misma edad de París. Del ministro. Oye, sí, acuérdate que se vacunaron más o menos en la misma fecha. Porque verdad. Oye, ¿y Kast cuánto tendrá? No, Kast es más joven. José Antonio Kast debe tener unos 40 y tantos, unos 50 años debe tener. No tengo un dato preciso. No. Lo voy a buscar 50. De inmediato. Lo que sí, Boris está con 35. Sí, bueno, Boris está con la edad justa para poder, ¿cierto?, postularse, porque en la ley dice que a partir de los 35 años tú te puedes postular para ser presidente de la República. Entonces, de hecho, ¿cierto?, a Boris, si le preguntaran varias veces hace un año atrás o antes incluso, si él pensaba, digamos, postularse a presidente, y él siempre decía que no estaba todavía en las condiciones, no estaba preparado. La Isquia Siches, por ejemplo, también lo dijo en su momento, dijo, ¿cierto?, yo no me siento preparada para encabezar, ¿cierto?, la magistratura de la nación, en fin. Y ahora tú ves que Isquia Siches, y esto ya si nosotros nos proyectamos un poco, y Gabriel Boric efectivamente es el próximo presidente de la República, yo te lo doy así, pero te lo firmo hoy día ya, que la próxima candidata y la presidenta va a ser Isquia Siches. Eso no me cabe la menor duda. Ella va a tener un rol protagónico en el gobierno de Gabriel Boric. Totalmente. Y si les va bien, si sea una coalición exitosa, lo más probable es que, como dicen en la épica, caballo bueno repite, digamos, entonces van a votar por ella, es lo más probable. Ahí se va a producir también una cuestión bien interesante, Karim, que es el liderazgo de Camila Vallejo. Camila Vallejo también es una presidenciable futura. Oye, déjame darte un dato. Kast tiene 55, nació el 18 de enero del 66. Oye, está bien conservado. ¿O no? Se ve bien el para tener 55 años. Yo pensé que era más, no lo veo tan bien. ¿No lo ves tan bien? Yo pensé que era más, sí. que era más. No, tú dices bueno, que lo voy a mostrar ahí en el concierto de Dua Lipa cantando al lado conmigo. No le ha trabajado un día a nadie, como dicen José Antonio Kast. Y esto no es. Pero el mal humor y las formas que también te hacen mal. También te hacen mal. ¿Lo viste con Don Francisco en las caras de la moneda? ¿No? Las dos caras de la moneda, ¿cómo se llama? Lo vi un poco en YouTube, pero lo he visto conmigo cantó, digamos, como la familia de la novicia rebelde, hicieron todo un cuento en las redes sociales, ¿cierto? De esta familia Fontorrat, creo que era, ¿no? Bueno, lo vi. Oye, punto que yo siento es que... ¿Y qué rol le das a Giorgio Jackson en esto? Bueno, mira, Giorgio Jackson se dicen que es el factotum de Gabriel Boric, o sea, el cerebro detrás de Boric, digamos. Yo creo que efectivamente Giorgio Jackson es un tipo, es como el que planifica, ¿cierto? El que lleva de alguna manera la línea política que está, que tiene la cara visible en Gabriel Boric, pero de alguna manera, ¿cierto? Es un tipo bien inteligente, todo el mundo le reconoce sus méritos. Y es el que ha planificado, ¿cierto?, esta estrategia política
que de serle rentable, digamos, que pareciera que así va a ser, digamos, ¿cierto? Si efectivamente Gabriel Boric es el nuevo presidente, él también va a quedar en una posición expectante para el futuro, digamos. O sea, surgen ahí entonces, Karim, un poco esa es la idea que quería reflejar, liderazgos jóvenes, muy jóvenes, ¿cierto? Son todos sus 40, para pensar en 20 años más o en 30 años más en nuestro país. Entonces, ahí también la derecha tiene un punto en contra que es bastante complejo, porque la derecha, si tú ves, no tiene liderazgos muy jóvenes. La mayoría son personas que ya han transitado por la política durante muchos años, y de repente aparece gente, claro, como digo, Chalper, digamos, que no es ninguna lumbrera, digamos, lo hemos tenido, ¿cierto? Nosotros entrevistados en el canal. No, amenazó con una demanda, querella, no sé qué, una vez. Oye, pero entonces, Diego Chalper, por ejemplo, ahora que tú lo dices, sí. Diego Chalper te provoca vergüenza ajena verlo, escucharlo. Puede gustarme o no gustarme tal sector o cual sector político, pero Diego Chalper en sí, cuando lo veo en la televisión o voy a leer alguna declaración, trato de verla así como de soslayo, porque me da nervio el tipo, me da como vergüenza ajena, un poco de temor, va a decir una estupidez, pero así planificadamente. Y la dice. Y la dice, entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, claro, él, por ejemplo, que podría ser una promesa joven de la derecha, no puede. Sí, no está muy bien aspectado. Bueno, y a propósito de eso, ¿cierto? Y para avanzar un poco en lo que es la coyuntura política, entre otras cosas en la semana, ¿cierto? Apareció nuevamente Johannes Kaiser con esta declaración realmente impresentable, ¿cierto? Respecto de la primera diputada trans, ¿cierto? Que fue elegida, Emilia Schneider, haciendo una talla es casi de bar de borrachos, digamos, o sea, claro. Y dos mujeres, ¿cierto? Una de las cuales también es diputada electa, le celebran y se ríen y se matan de la risa y aplauden, digamos, la salida, entre comillas. O sea, ¿de qué estamos hablando? En un siglo XXI, ¿cierto? Donde todo el mundo avanza hacia la integración, ¿cierto? Hacia el reconocimiento de las diversidades, de todo tipo de diversidades, o sea, el mundo avanza hacia allá, ¿cierto? Hacia entender que el otro, ¿cierto? El otro tiene todo el derecho de vestirse como quiere, de tomar las decisiones que quiere en su vida, de emparejarse con quien quiere, de hacer una familia como quiere, o sea, la libertad absoluta del ser humano. Y aparecen estos personajes o personajillos, ¿cierto?, que de alguna manera van para el otro lado, digamos, o sea, van ¿cierto?, apuntando un poco a lo que fueron regímenes totalitarios, el nazismo o el fascismo, qué sé yo, ¿cierto?, los ismos de mediados del siglo pasado. Entonces uno dice, ¿qué hace ese señor sentado ahí, diputado electo, hablando cabezas de pescado, digamos? Claro. No hay otra interpretación. Así es, muy, muy cierto. Pero él también habla estupideces sistemáticamente. Yo creo que a él sí se le tiene que revisar en algún momento sus declaraciones. No lo podéis mandar exactamente a revisarlo por un psiquiatra, pero sí se pueden revisar las declaraciones y buscar de alguna manera en qué va la falla del caballero, en qué parte está la falla. Sí. Tiene una teja corrida, como se en buen chileno. Tienen muchas tejas corridas, una tara y todo junto, pero bueno, cosas que pasan en Chile y que en algún momento espero que se puedan revisar, no desde el punto de vista tal vez médico, porque quién soy yo para decirlo, pero alguien que lo lleve a una corte, alguien que le juzgue todo el tipo de discriminación que él muestra, que él lanza, que él dice. Ese tipo de cosas. Bueno, de hecho yo creo que, tal como tú señalas, Karim, lo más probable es que una vez que asuman la nueva Cámara, ¿cierto?, de Diputados, probablemente más de alguien lo va a señalar y lo va a tratar de desaforar, digamos, ¿cierto?, y de acusar por abierta, ¿cierto?, transgresión a la base, digamos, de la democracia. Yo creo claro. Que entonces, es un tema que, bueno, ahí está, como se dice en Noticias en Desarrollo, lo que va a pasar a contar de marzo, y para seguir avanzando, otro par de cosas que también es interesante esta semana es que Kast insiste con el tema de las zanjas, ¿cierto?, en la frontera.
y ya no es solo una zanja, sino que ahora es zanja más reja. Le lleva reja, digamos. Ya el proyecto de él no se ha desdicho de ese tema, sino que todo lo contrario, lo reafirmó hoy día en el debate de la Archi, y le explicaron a alguien, el periodista le dijo, bueno, la frontera con Bolivia son 800 kilómetros, pretende hacer la zanja en los 800 kilómetros, entonces él dice que no, que los sectores con cocodrilos y agua, así como los castillos de la Edad Media. Sí, los cocodrilos los va a poner acá, los yacarés, digamos, del ex alcalde Soria, los van a llegar ahí, los van a meter en la zanja. Pero realmente es una cuestión bastante impresentable, digamos, a esta altura, ¿cierto? Nuevamente pensando en hacia dónde va el mundo, lo que hizo Trump, de alguna manera, ¿cierto? Con su famosa muro que iban a pagar los mexicanos, ¿te acuerdas que ellos lo van a pagar, no sé qué? Bueno, al final lo hizo, los mexicanos no lo pagaron, y no sé qué habrá pasado ahora, a lo mejor lo están destruyendo ahí en el Biden en Estados Unidos, no sé en qué está eso. Bueno, ese es un tema que también es interesante. Y lo otro, a propósito de estas cosas media anecdóticas de los programas, es que Boris allá no está contra el rodeo, digamos, que también era un tema, ¿cierto?, para la gente que le gusta el rodeo, que cómo iban a eliminar el rodeo, que el rodeo para arriba, el rodeo para abajo. Bueno, al final, hoy día, ¿cierto?, Boris señaló que van a velar porque no haya maltrato animal, que ellos no pueden prohibir, digamos, las tradiciones de nuestro país, una de las cuales es el rodeo, digamos, aunque a algunos no les guste, pero sí van a velar, ¿cierto?, porque no haya maltrato animal. Entonces ya, digamos, no es tan drástica la visión, y la gente, los amantes del rodeo, digamos, los guasos entaquillados, esos que les gusta andar con chupalla, digamos, aunque vivan en Las Condes, pueden estar tranquilos porque no van a poder seguir yendo al rodeo. ¿Quiénes han mostrado su posición con mayor fuerza, Reinaldo? ¿Quiénes les gusta el rodeo o los animalistas? Yo creo que los animalistas han sido más potentes, porque ellos tienen una visión del mundo, volvemos, ¿cierto?, a este mundo del siglo XXI, donde los animales son seres que sienten, y por lo tanto tú no puedes hacer con ellos lo que se te antoje, digamos, ¿cierto? Por eso son personas, la mayoría de ellas, o son veganas o vegetarianas, ¿ya? No comen, ¿cierto?, carne, no por un tema de salud, sino que por un tema de protección al animal. De protección al animal, digamos. Si tú te comes, ¿cierto?, claro, te encanta el vacuno, si te comes unos buenos bifes chorizos, sobre todo si vas a Argentina, bueno, ellos dicen, ahí hay un animal que fue sacrificado, ¿cierto?, que se le mató, que no sé qué, un animal que tiene a lo mejor que siente. Hay una película, ¿cierto?, famosa que ganó a propósito del Oscar, ¿cierto?, Mi amigo el pulpo, que da cuenta, ¿cierto?, de cómo un pulpo se relaciona con una persona, y uno llega a pensar que es un ser con un cierto grado de inteligencia, digamos, ¿cierto? Entonces, a mí que me encanta el pulpo, ¿cierto? Tengo que confesarlo. Me da como plancha ese tema, digamos, te das cuenta, pero claro, yo ya tengo mis años, ¿cierto? Yo ya no fui animalista, pero sí veo que las nuevas generaciones, mis hijos, por ejemplo, ellos sí lo son, digamos, y ellos no comen carne, y no comen pulpo, y no comen esas cosas porque sienten que no es justo, digamos, cierto, que nosotros nos alimentemos de otros seres vivos. Es bien complejo el tema, es bien complicado, y quizás para allá va el mundo también, ¿eh? Claro, y el tema del rodeo muchas veces puede pasar por: no me voy a comer a la vaca, al toro, al novillo, pero igual lo voy a maltratar, igual lo voy a sufrir. Claro, sí. Bueno, los que han estado en los rodeos, yo he estado en los rodeos, tú sabes que yo soy de la zona Guasa, así que yo de niño iba al rodeo. Y claro, al animal, ¿cierto?, lo corretean, ¿cierto?, con un caballo, y con el caballo le pegan, digamos, ¿cierto?, en las atajadas que se llama, lo empujan contra un muro. Y obviamente es como que a ti te empuje, ¿cierto?, que no sé, un tipo que pesa el doble que tú y te empuje contra la muralla. Entonces imagínate cómo era el pobre novillo. Entonces, bueno, pero ese otro tema que también ya más o menos quedó zanjado, digamos, a propósito de zanja, hoy día, digamos, en el debate de la Archi. Y por último, a ver, un tema súper importante, Karim, que aquí sí que fue trending topic también en la mañana, porque
Kast insiste, ¿cierto?, en disponer en estado de excepción constitucional de lugares que no sean cárceles para detener a personas. De hecho, ¿cierto?, Ramón Ulloa le dice, bueno, lo mismo que hacía la DINA y la CNI. Claro. Y él asume que así, digamos, o sea, sí. así de carepalo, digamos. ¿Ah? Eso es un tremendo, ¿cierto? Es un pésimo recuerdo para toda la generación. Pero es terrorífico, es horroroso. Es lo que pasaba en el país. Yo te comento, ¿cierto? Y te lo contaba el otro día. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, recuerdo, ¿cierto? De repente estaba escuchando la radio, estaba estudiando y tenía la radio puesta y decían, ¿no? 5 personas, ¿cierto?, desconocidas o en un auto sin patente, pasaron por tal lugar y tomaron detenidos, sacaron de su domicilio a 2, 3, qué sé yo, 10 personas. Y tú no sabías más, y esas personas tú no sabías dónde estaban. Y la noticia al día siguiente era que la familia, ¿cierto?, iba a los tribunales a poner un recurso de amparo, a preguntar dónde estaban. La gente de repente iba a los cuarteles de la CNI a preguntar dónde estaban sus familiares, y algunas de esas personas nunca más se supo dónde estaban. O sea, esos son los detenidos desaparecidos. Entonces, cuando una persona reivindica una práctica del Estado de esa naturaleza, o sea, yo te digo, no sé en qué cabeza cabe votar hacer por alguien, claro, que un poco promoviendo ese tipo de acción. Cierto, José Massa en algún minuto dijo, o sea, votar por una persona que está promoviendo este tipo de cosas, realmente habría que ser el emperador de los, ¿cierto? grillito, dijo José Massa. Bueno, hay gente que, cierto, por supuesto que probablemente nos está viendo y dice, bueno, pero eso está dentro, digamos, de las posibilidades. De hecho, Kast lo dice, esta es una idea que tiene que pasar por el Parlamento, y si el Parlamento lo aprueba, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces ahí viene todo un tema, ¿cierto?, de estas dictaduras de las mayorías, digamos, ¿cierto? Hay una mayoría circunstancial en algún minuto que se le ocurre una cosa y puede pasar el día de mañana, ¿cierto?, esto se apruebe. Bueno, es un tema, ¿cierto?, que algunas personas entienden que si la democracia vota en favor de algo así, de legislar algo así, digamos, el presidente, en este caso, si llega a ser José Antonio Kast, tendría, digamos, todas las facultades para hacer esto, ¿cierto?, de recluir personas que en recintos que no sean cárceles un poco y, ¿cierto?, tenemos la memoria de lo que fue la DINA, la CNI, ¿cierto?, en la dictadura. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿cierto?, qué dice la gente el 19 de diciembre cuando vaya a votar. Ok, es verdad. Piénselo muy, muy bien antes de entregar su opinión, su votación, su voto. Nos vamos, Reinaldo, un ratito, ¿te parece? Vámonos a un corte y regresamos, pero regresas más ratito. Ya, sí. Ya. No se vaya, que continuamos en Iquique al día. No cambie.